Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Ponemos en marcha el cernidor número 77. Nuevamente, correspondiente al día 14 de noviembre del año 2023, con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, quien les habla, Héctor Amodio Pérez. El plantel completo. Exactamente. Y la asistencia técnica de Alejandro. Voy a hacer un breve comentario sobre un doble error que cometí en el programa pasado y que el amigo Rubén Sánchez me lo hizo notar. Bueno, yo no sé si ustedes saben que Rubén Sánchez conduce el programa Francamente, que se emite también por YouTube, y me hizo la siguiente corrección. Yo dije que las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, habían secuestrado a Juan Manuel Fangio, y Rubén me corrigió. Fangio fue secuestrado el 23 de febrero de 1958 por un grupo del movimiento guerrillero 26 de julio en Cuba, en el hall del Hotel Lincoln. El segundo error es que cuando yo mencioné a Fangio, en realidad estaba pensando en Alfredo Di Stéfano, que fue secuestrado el 24 de agosto de 1963 por un comando guerrillero venezolano en la ciudad de Caracas. Como ven, un doble error, producto de mi confianza en la memoria y consecuencia del directo en que se emite el programa. No lo digo como excusa, sino como una explicación del doble error cometido. Pero lo que es verdad es que el MLN no fue pionero en los secuestros de tipo político, porque el primer secuestro político del MLN fue el 8 de agosto de 1968 y la víctima fue Ulises Pereira Reverber. Luego sí vendrán los secuestros destinados al canje por los presos del MLN mediante el Plan Satán en julio y agosto de 1970, y dicho plan, elaborado en Punta Carretas, fue consecuencia del canje que se produjo en Brasil tras el secuestro del embajador norteamericano Charles Burke Elbridge, el 4 de septiembre de 1969. Aclarados los errores, señores, tienen la palabra. ¿Quién empieza? No, vamos a recordarle a los oyentes que nos pueden mandar mensajes a través del 097-465-465, mensajes de WhatsApp, y nos pueden seguir a través del canal de la radio, de YouTube, de Radio Nacional, o al canal personal mío de YouTube también, Horacio Lampariello. Y Álvaro César Alfonso, no vamos a andar quitándole el segundo nombre, tiene la palabra para comenzar, que está interesantísimo el tema que trae. Sí. En la civilización occidental existe una especie de reglamento no escrito que cada vez que muere una persona, y si es un hombre público aún más, se destacan todas sus bondades. Pasa a ser bueno. Sí, pasa a ser bueno. No es lo mismo. Esto ocurrió hace pocos días con el fallecimiento del contador Danilo Astori. Se puede entender las razones de su reivindicación. Primero porque de verdad fue un líder político dentro del Frente Amplio, pero que sin embargo fue siempre ninguneado por los sectores radicales. Tuvo la firmeza de empezar a decir que Venezuela era una dictadura, con lo cual tuvo problemas internos dentro del propio Frente Amplio. Y después
tuvo también la valentía de decir que la corrupción había llegado a los gobiernos del Frente Amplio. Y también tuvo serios problemas al respecto. Pero nosotros vamos a hablar de otra cosa, de la actuación del contador Astori. En estos días entiendo perfectamente que sus alumnos reivindiquen a su profesor, porque es algo natural y porque incluso también nosotros lo hemos hecho en alguna oportunidad, y creo que aquel que tuvo un profesor que considera destacado, que lo marcó, que lo haga. Correcto. Pero hubo una frase que la utilizó casi todo el sistema político, ¿no? Todo lo que evitó. Bueno, en realidad voy a hacer unas cuantas preguntas a lo que evitó, a ver si lo evitó. Vamos a empezar por Pluna. ¿Lo evitó? Fue el que hizo el negocio y terminaron cerrando Pluna y fundiendo Pluna, las dos cosas. El día que se firma, además, creo que cometió una bravuconada cuando dice esto es una negociación profesional, no es como las que se hacían antes, lo que empieza bien, termina bien. En realidad Pluna no empezó bien, ni terminó bien. Terminó muy mal. ¿Y cuáles eran las características de este negocio? Que el Estado uruguayo, es decir, nosotros, nos hacíamos responsable por las pérdidas de Pluna, especialmente por la compra de los aviones, ¿no? Que todavía estamos pagando hasta que termine esta administración, porque de repente la gente no sabe que todavía estamos... Pluna, que cerró, que se fundió, siguen abiertos nuestros bolsillos, que estamos pagando mensualmente lo que se firmó en aquel momento. Por la compra de los aviones Bombardier. No podemos olvidar también que en la firma participó directamente, al lado del contador Astori, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en aquel momento, y el propio Astori, cuando hace la conferencia de prensa, lo que vamos a escuchar ahora en un momento, destaca la presencia del presidente de la República. Esto se ventiló en el Parlamento y creo que fue una de las cosas que tuvo un tufillo, un olor muy, muy fuerte de todas las cosas que han pasado en todos los gobiernos. No se salva ninguno en estas cosas, ¿no? Pero voy a utilizar la palabra que se utiliza para ese lado. Esta chambonada costó $500 millones. Y costó a los uruguayos. Pero quiero... que podamos escuchar en el momento que se firmó, a los pocos segundos, cuando Astori, son 50 segundos, habla y dice lo que había firmado. Acabamos de firmar el acuerdo para la suscripción de acciones entre el Estado, Pluna Sociedad Anónima, Pluna Ente Autónomo, con Leadgate Investment Corporation. Y nos ha acompañado, como ustedes saben, en esta firma el señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. Este es un proceso profesional. Este es un proceso que, a diferencia de algunos que se han realizado en el pasado, recorre todas las etapas que debe recorrer un proceso de este tipo. Y por eso tenemos que sentirnos muy tranquilos de que se va a ver coronado por el éxito. Las cosas que empiezan bien, por lo general, siempre se desarrollan y culminan bien, y a la inversa en caso contrario. Bueno, no hay que decir nada, ¿no? Nada. Meridiano. Sí, es lapidario, ¿no? Después podemos hablar de que tampoco pudo evitar que fundieran ANCAP. Claro. Porque ANCAP la fundieron. Y claro, hubo que salvarla. Sí, claro, hubo que salvarla. 800, 900 millones de dólares. Pese a que los contadores, por ejemplo, el contador Asti, que era diputado, que ahora ocupa un lugar en este gobierno, dijo que esto que no al pueblo uruguayo no le iba a salir absolutamente nada. Bueno, no sé quién lo paga entonces. Sí. Seguro. Si no salía nada y costó 900 millones de dólares. Sí, seguro, claro. Sí, en realidad 1.000 y no sabemos si más o menos. Tampoco hablemos de la regasificadora, de aquella fiesta de Pluna cuando vino doña Cristina, ¿te acordás? Que costó $350.000 cuando los del PCNT la piropearon porque le gustaba cómo estaba vestida. Sí, Abdala. Sí, ahí está.
Qué vergüenza. Vos sabés que uno recuerda eso, Amodio, y da pena, ¿no? Ya. Llegar a ese nivel estando en el gobierno. O sea, la imagen que das como país en ese momento al exterior, que tanto preocupa hoy, y es válido, porque los inversores vienen de afuera, aunque las empresas, las mayoritarias acá son las empresas uruguayas, las chiquitas, ¿no? Las que a veces sufren más que las otras que reciben subsidios, o como la cerveza, ¿no? Que también es un invento de Astori. Claro. Ahora vamos a ir al tema económico Sí. del IRPF. Y vamos a aclarar algunas dudas, porque ayer estaba en un lugar y alguien llamó a otra persona y dijo, bueno, explícame a ver quién fue el que puso el IRPF. No, porque antes era el IRP, pero ese lo puso la calle. Vamos a poner las cosas en su lugar. El impuesto a la renta de las personas físicas empieza en la década del 60, gobierno del Partido Nacional, pero que era un impuesto a la renta realmente, no un impuesto al trabajo como se comenzó o aplicó Astori a partir del 1 de julio del año 2007. Yo voy de este libro, Cuando los civiles también juegan, porque hay, como se acuerda lo de la cornetita en el 89, Sí. la paradoja. La paradoja, sí. Juan María Bordaberry elimina el impuesto a la renta de las personas físicas durante la dictadura. Es decir, la dictadura elimina el IRPF y el gobierno de izquierda Lo pone. Lo levanta y lo vuelve a poner en el 2007, después que habían pasado más de 30 años. Dios los cría y ellos se juntan. Mire cómo fue además. A ver, ¿no? cuénteme. En el otoño del año 74, el comandante de la Fuerza Aérea, brigadier general Dante Palladini, propuso al ingeniero Alejandro Beck Villegas como ministro de Economía. Aunque cueste creer, había sido el líder de la lista 15, Jorge Valle, proscripto por los militares por ejercer actividades políticas durante la dictadura, quien había digitado la designación, quien la digitó realmente, ¿no? Incluso durante el régimen de facto, la lista 15 del Partido Colorado tuvo mucha influencia en la oficialidad de la Fuerza Aérea. Y a través de varios pasamanos, la propuesta de Beck Villegas llega a Bordaberry. Beck Villegas le hacía por lo menos informes 2 veces al año al presidente de facto, Juan María Bordaberry. Pero consciente de su debilidad institucional, Bordaberry en ese momento ya en el 74 estaba atado con alambre, incluso después del fallecimiento de Echegoyen, que era el presidente del Consejo de Estado, tenía la certeza de que si él lo proponía, los militares lo rechazarían. Así que si Bordaberry proponía a alguien, los militares lo rechazaban. Y además tenía otra contra. En la mesa de generales se decía insistentemente que Beck Villegas era miembro de la lista 15 del Partido Colorado, y el general Raimundes, proclive a Gregorio Álvarez, decían que se creen los de la lista 15 que están gobernando ellos, ¿no? Un día, Palladini dijo, presidente, acá le dejo un papelito con un nombre para un eventual candidato al Ministerio de Economía. Era el de Beck Villegas. Bueno, macanudo, le dijo Bordaberry. Después hablamos, respondió el mandatario. Inmediatamente, estas son declaraciones que nos realizó Juan María Bordaberry, le dije a los comandantes que la propuesta de Palladini era muy buena, que lo apoyaba. Ya no era contra mí. Si los otros estaban en contra, era contra Palladini, no contra Bordaberry. Seguro. Bien pensado. Yo no me hubiera animado a ponerlo, confesó Bordaberry. Sin embargo, como dije, el general Raimunde decía que la lista 15 se creía que tenía todos los cargos gubernamentales, o por lo menos los querían. Beck Villegas recibió el beneplácito, comienzan las reuniones, y a lo que quiero llegar es al IRPF. Bordaberry reveló que la diferencia central que tuvo con Beck Villegas fue nada menos que el famoso impuesto a la renta de las personas físicas. A mí me parecía inicialmente un impuesto pacificador. Esto decía Bordaberry. La gente dice, los millonarios, bueno, pero pagan el impuesto a la renta y vos no los pagás. Me parecía que tenía esa ventaja, confesó Bordaberry. Si usted deja el impuesto a la renta, no vienen inversiones a Uruguay. Para mí es una cuestión fundamental para mi gestión ministerial derogarlo, argumentó Beck Villegas. Yo me resistí todo lo que pude, dice Bordaberry,
hasta que me propuso llamar a Cohen, al contador Cohen, que era una persona de mi confianza. Cohen estuvo plenamente de acuerdo con Beck Villegas y se sustituyó el impuesto al valor agregado IVA. Si usted quiere tener un efecto social, el IVA se puede establecer por franja, deja libre la franja de más abajo, el pan, la leche, a eso no le pone IVA y pone las cosas de consumo suntuario en la franja de arriba, la más alta, que más o menos fue lo que se hizo. Pero había un partido que había que jugar, ¿no? Que era con la Junta de Oficiales Generales, a ver si le llevaban la idea. La idea de la... ¿Quién era el guapo? Claro. Y bueno, estaba en contra el general Gregorio Álvarez, encabezaba la contra en esto. Y Bordaberry le advirtió a Villegas, mire que van a venir los generales y van a decir que esto va a traer capitales golondrinas que vienen a lucrar, agarran la plata y luego se van. La respuesta de Beck Villegas a Bordaberry fue concisa y contundente. Son golondrinas si tienen miedo que les pongan una traba. De lo contrario no son golondrinas, se quedan e invierten. Y llegó el día esperado de la reunión. Y esta era la segunda prueba de fuego de Bordaberry contra los militares. La primera había sido el Tratado de Límites del Río de la Plata, sí, que la ganó. Bueno, Álvarez y todo el equipo de Álvarez se tiraron violentamente en contra de esto. Cristi apoyaba a Bordaberry, pero no entendía porque no incursionaba en los temas económicos. Cristi era un general muy importante dentro del ejército, aunque nunca fue comandante. González Ibargoyen, el jefe de la Armada, estaba de acuerdo con Bordaberry, pero no se animaba. Y Bordaberry dijo, Beck Villegas estuvo brillante. Cuando le preguntó a Álvarez, Beck Villegas a Álvarez, ¿no? Recordemos que después Beck Villegas fue ministro de Álvarez al final de la dictadura. ¿Usted quiere desarrollar el Uruguay internamente?, le preguntó el ministro de Economía. Y claro, por supuesto, respondió impulsivamente el militar. Como si estuviera en un aula universitaria, Beck Villegas fue una aplanadora. Para hacer cualquier política de desarrollo se necesita capital para invertir, se necesita inversión. La inversión puede venir de dos lugares distintos, de afuera o de adentro. Yo estoy de acuerdo con usted en que para desarrollar el Uruguay hay que invertir, pero si no queremos que venga la inversión de afuera, tenemos que sacar la inversión de adentro. Esa inversión la tenemos que sacar como la Unión Soviética, como los países socialistas. Tenemos que meterle impuestos a la gente para sacarle el dinero, para invertir tomando el capital nacional y reinvertirlo en el Uruguay. Para eso hay que poner impuestos. La otra acción es llamar a la gente que venga a invertir al Uruguay, entonces no tenemos por qué hacerle eso a la gente en Uruguay. Vienen a invertir los extranjeros. Bueno, ustedes ven que cuando le nombró que tenía que hacer lo mismo que la Unión Soviética, los militares ahí se fueron al mazo y fue la segunda partida que Bordaberry ganó y se elimina el impuesto a la renta de las personas físicas. Después, y aquí viene el tema histórico que incluso ha salido públicamente en las redes sociales, la gente escribe porque tiene el cassette lo que le dijeron. Durante la dictadura es que se aplica el impuesto a las retribuciones personales, el IRP. Fue durante la dictadura y fue el contador Valentín Arizmendi en el año 82 que comienza. En realidad era un impuesto para la vivienda de 1 y 2% de acuerdo a lo que cobraba cada trabajador en aquel momento, ese impuesto. Ese impuesto llega a la democracia, pasa el primer gobierno de Sanguinetti, y cuando asume la calle, la inflación era a más del 130%, había un problema fiscal, y en el presupuesto aumentó las tasas. Entonces de ahí viene la confusión de que el invento del IRP es de la calle Herrera, cuando no lo es, era de los militares, aumentó la tasa. Pero lo que nadie dice es que a los 3 años en una rendición de cuentas las volvió al mismo lugar que estaban antes. Y así sigue, segundo gobierno de Sanguinetti, el gobierno del doctor Valle, sí, hasta que llegamos al primer gobierno del Frente Amplio en el 2005 y se pone en marcha esta reforma tributaria que incluye el impuesto a la renta de las personas físicas. Y en realidad esto lo graficó perfectamente el ex diputado ya fallecido Telman Borges, que es un rombo, ¿no? Es decir, no paga el de arriba, no paga el de abajo y el del medio banca para arriba y para abajo.
Es cierto. Eso es lo que es este impuesto a la renta de las personas físicas. Y ustedes recordarán, durante la campaña electoral, una frase que quedó en el acervo popular: que pague más el que tiene más y pague menos el que tiene menos. Se repetía por parte del doctor Vázquez en todos los actos durante la campaña electoral, ya desde el 2003, esto. Y es otra gran mentira. No pagó más el que tenía más y no pagó menos el que tenía menos. Esta que voy a dar son cifras oficiales que se pueden encontrar, por ejemplo, en el semanario Búsqueda, que hace los cuadros sobre economía. En aquella época eran muchos más numerosos que los que puedas hacer ahora. Realmente es muy ilustrativo. Entonces, el trabajo de cada 100 pesos de la reforma de Astori, de cada 100 pesos, 89 pagaba el trabajo y 11 el capital. Entonces, claramente, en algún momento llegó a 13 pesos y 87, pero el trabajo bancó todo. Es decir, que el capital, es más, en aquella oportunidad hablaba con algunos empresarios y se extrañaban porque decían que tenían grandes facilidades que ni siquiera utilizaban, que no las necesitaban. Sin embargo, todas esas prebendas las tenían. Bueno, esto es un poco, es decir, que no evitó nada, pero además, después del 1 de julio, en el primer año, los productos de la canasta familiar aumentaron más de 200%, y la inflación fue de 6-7%, pero aumentaron 200%. Las puedo traer y es muy fácil. En aquel momento, el gobierno del Frente Amplio, en este caso Astori, firmó con las grandes superficies, es decir, con los grandes supermercados. ¿Y qué hicieron? Esto, en algunos casos, acá se pasaron de vivos, ¿no? Antes de que se aplicara la reforma, habían rebajado 10% los productos, ¿no? Y después que quedó en la misma cifra, es decir, que no bajaron absolutamente nada. Pero voy a poner dos cosas que cada mañana los trabajadores tienen o consumen: bizcochos y yerba. Cierto. En el primer año, estas son cifras que cualquiera puede revisar y la puede ver el precio. En los bizcochos, cuando se empezó a aplicar la reforma tributaria el 1 de julio del 2007, costaban 89 pesos. Al año, 290 pesos. La yerba pasó de 14 a los pocos días a 34 y después pasó más de 100. Más allá que hubo un problema en Brasil, todo lo que me digan, pero lo cierto, y bueno, eso pasa con todos los productos de la canasta familiar. Entonces me pregunto, ¿qué evito? Nada. Nos complicó porque la vida. Estamos dejando de lado la deuda externa, ¿no? Que de 13.000 pasó a 50.000 millones de dólares. Y otra cosa que no es menor y que muy pocas veces se dijo, yo lo dije por FM Gente en aquel momento, el ministro de Economía va a ser Daniel Astori, y salieron a decir que no. El ministro Astori fue nombrado ministro en una oficina del Fondo Monetario Internacional. En Estados Unidos, en Washington. Exactamente. Fue en Washington. Exactamente, porque cuando fueron los yanquis le dijeron, que se quieren comer todo, pero y que está bárbaro lo que van a hacer. Dice, pero ¿quién va a aplicar esta política? ¿A quién tienen alguien serio para aplicar esto? Y le dijeron, sí, este señor Danilo Astori. Ahí fue cuando lo nombraron. Ahí está. Porque a mí me gustaría que cuando cuenten todo. Estoy de acuerdo. Porque si no tiene gracia. Y acá no estamos jugando, me pareció hasta grosero las cosas que escribieron sobre cuando fallece una persona. No hay que poner las cosas que se pone y de estar deseando que lástima que no murió antes o esa cosa. Sí, ¿no? No, que muera cuando le toque. Seguro, claro, a todos nos va a pasar, no creo que nadie siga de largo acá en esta vida. Pero esas cosas es una cosa. Y lo otro es su actuación como ministro de Economía durante el gobierno del Frente Amplio, que era lo que quería reflejar
con todos estos temas, hay muchos más, ¿no? Podríamos seguir toda la tarde hablando, pero creo que con esto alcanza. Amodio, ¿quiere decir algo usted? ¿Una reflexión? Sí. Yo no voy a defender a Astori, por supuesto. Pero Astori ha hecho lo mismo que han hecho, yo diría que el 99,99% de los ministros de Hacienda o de Economía, como se les quiera llamar. Bueno. Coincidimos los tres. Y me alegra que una persona que con la trayectoria política de Álvaro, que nadie puede catalogar de zurdo, izquierdista, ni ignorante político, etcétera, reconozca que la política económica del Uruguay, en aquel momento, y yo le agrego, y ahora, está dirigida desde los organismos multinacionales. Siempre fue así. Fue así y seguirá siendo así mientras las sociedades sigan tolerando, que los pueblos sigan tolerando que la política económica de cada país se dirija desde el Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de algunas otras organizaciones que andan por ahí que responden siempre a los mismos intereses: beneficiar a las grandes empresas y a los grandes millonarios que se disfrazan de inversionistas con el cuento de que se va a desarrollar el país, que se van a crear fuentes de trabajo, y lo único que vienen a hacer es a invertir, entre comillas, porque se llevan los beneficios fiscales y de toda índole que los gobiernos de turno les conceden, con el cuento de que se necesitan inversiones extranjeras. Yo coincido ahora. Las inversiones extranjeras se necesitan. Yo coincido en que las negociaciones no son las adecuadas. Bueno, pero ¿en qué condiciones? Eso, lo que voy a ese punto. Las negociaciones no son las adecuadas. Lo que pasa es que los inversores no son benefactores, son unos negociantes crudos, más en este momento que han desaparecido las corrientes políticas que antes se enfrentaban a lo que antes se llamaba el imperialismo, que hoy ha cambiado de forma, ha cambiado la careta, y todas las organizaciones políticas han asumido las reglas del juego que desde esos mismos organismos se les ha impuesto. Yo siempre dije, antes de las elecciones anteriores, en esta misma radio, que daba exactamente lo mismo quién ganara las elecciones, porque la situación económica no iba a cambiar. Y no ha cambiado. Podemos agarrar a la señora Arbeleche, que también ha recibido premios internacionales, llevarla, por ejemplo, a Francia, traer al ministro o a la ministra francesa, sentarla aquí con un traductor, si es que no habla castellano, y veremos que la política no varía. Yo en aquel entonces decía, nos llevamos a Astori y traemos a Rodrigo Rato al Uruguay y no se va a notar la diferencia. Sí. Obviamos el tema de la bancarización también, otro tema que se puso en el tapete. El tema de la bancarización es complicado. Vamos a un corte que nos piden desde el área técnica.
Sofocón Extintores. Desde 1971 proveemos soluciones integrales adaptadas a su necesidad, comercial o industrial. Recarga de todo tipo de extintores, habilitaciones de locales antibomberos, cartelería, iluminación de emergencia. Visítenos en Magallanes 1750, teléfono 2-408-6790. Sofocón Extintores y... ¡Chau, fuego! Tucci alquila. Tu hermosa casa o tu confortable apartamento están hace mucho tiempo sin alquilar. Llámalo a Tucci que te lo alquila al toque, porque Tucci tiene los inquilinos para tu inmueble. Tucci alquila. 093-947-157. 093-947-157. Seguinos en Instagram y en Facebook. Tucci Bienes Raíces. Tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa tiene un plan de lealtad que te devuelve plata cada vez que compras. Y además tiene beneficios imperdibles todos los días en farmacias, supermercados y combustible. Entra en beneficios.bro.com.uy y conocelos. Pedí la tuya al 21996 000 o por recompensa.bro.com.uy. Usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Previsión es la marca que asegura su tranquilidad. Previsión es cobertura integral de servicio fúnebre, con servicio privado de cremación, el mejor edificio de salas velatorias del país, derecho a panteón social y cementerio parque. Para cobertura integral hay una sola Previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Atención viajeros, estamos con todo para darles tranquilidad en cada viaje. En SWAT estamos contigo para darte esa tranquilidad, la mejor protección en todo el mundo cada vez que viajas. Disponible para socios y no socios de SWAT. Contratalo llamando al 2711-0711 o informate en swat.com.uy. Viaja seguro, también ahí estaremos contigo. SWAT, contigo, con todo. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos La 30, Radio Nacional. Ya estamos de vuelta. Perfecto. Álvaro. Le vamos a entrar al tema de los archivos. Vamos a los archivos. Sergio Molaguero, que recordarán, fue secuestrado en democracia en la década del 70, acaba de hacer un pedido de información pública, hace tiempo que lo hizo, que tiene a favor el mismo decreto que tenía usted, que tenía yo, o sea que es del 29 de junio del 2022. El suyo. El mío, y ahora lo reeditan con Sergio Molaguero. O sea que le están diciendo puede acceder a los archivos. Ahí está, puede ser. Pero cuando vamos a Projumi, ¿qué nombre? Hay otra jueza superior, se ve, que es la señora Elba Rama Moya. Pero Projumi no es un juez, no hay jueces ahí. No, es una oficina del Poder Judicial donde están todos los expedientes de la justicia militar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se ve que no acata. No. Acá tenemos que el 19 de julio del 23, es decir, este año, se presentan ante la jueza Isaura Tórtora, Sergio Molaguero, pidiendo la información que pretendo a través de la ley 18.381. La información que pretendo acceder está relacionada en mi secuestro ocurrido el 11 de mayo de 1972. Los protagonistas fueron integrantes de la Federación Anarquista Uruguaya, que me retuvieron en condiciones infrahumanas durante 69 días. El episodio, por si fuera poco, ha sido reivindicado por dicha organización en el libro Acción Directa Anarquista, una historia de la FAU, editorial Recortes, en las páginas 285, 391 y 400. Uno de los participantes, dice Molaguero en el pedido, es Jorge Vázquez Rosas, el hermano Tabaré Vázquez. La información que solicito está incluida en el archivo Castiglioni. 1. Jorge Vázquez. Ficha prontuarial y acta. 2.
Jorge Vázquez, currículum, secuestro, Molaguero, junio de 2000. A los efectos de facilitar la búsqueda, informo que, según tengo entendido, la información solicitada se encuentra en custodia del juzgado, del cual es la titular. Bien. Bueno, aparece nuevamente este decreto que voy a mostrar, que es del 29 de junio del 2022, el mismo que... es decir, que... Copió. Sí, es el mismo, porque autoriza... Pero autorizó que se lo diera. No llega. Entonces, él fue con ese decreto a Projumi. O sea, ahí está. La doctora Gianella Frachele presentó un escrito hablando con una funcionaria. Si usted la conoce, no la voy a nombrar porque nosotros la vimos cuando fuimos. Ah, sí, me acuerdo. Bueno. Sí, fuimos juntos. Ahí está. Pero no me acuerdo. No tiene nada que ver con la jefa. Ah, no tiene nada que ver. Es una funcionaria. Pero a través de ella van los correos, ¿no? Y dice, acorde a lo conversado, dice la doctora Frachele, envío por archivo adjunto la solicitud presentada por Sergio Molaguero ante el juzgado letrado de primera instancia en lo penal de 23º turno a los efectos de acceder a información que obra en los llamados archivos Castiglioni y que tiene relación con su secuestro y la notificación de la resolución por lo que se autoriza el acceso. En efecto, por decreto 1213 del año 2023, de 14 de agosto del 23, se notificó lo resuelto por la sede en custodia de los archivos respecto al acceso de información pública y se agregó copia del decreto 989 de junio del 2022 de la misma sede por el que se autoriza el acceso al archivo otorgándole un plazo de 6 meses a Projumi a contar del 29 de junio del 22 para reordenarlos. Es decir, que la resolución de la jueza en aquel momento le daba un tiempo... se había mencionado por parte de Rama que le llevaría hasta 9 meses, podría llevar, de 6 a 9 meses. En realidad ya pasaron los 9 meses, ¿no? Yo sigo esperando acá en la dulce espera. La doctora Frachele agrega, atento al expuesto a la documentación que se adjunta y tal como se requirió ante el organismo custodio de los archivos, es que solicitamos que se nos brinde acceso a la información mencionada. Fundamentalmente nuestro derecho en el artículo 12 de la ley 18.381, que establece la inoponibilidad de excepciones en casos de violaciones a los derechos humanos, ya que en los sujetos obligados por esta ley no podrían invocar ninguna de las reservas previstas cuando la información solicitada se refiere a violaciones a los derechos humanos, o sea, relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de estas condiciones que cumple el requerimiento del señor Sergio Molaguero. ¿Sí? Es inevitable que le den la información. Sin embargo, todavía. Yo me pregunto al Poder Judicial si en algún momento va a intervenir. ¿Le contestaron o no? No, hasta ahora no. El próximo programa, Molaguero, vamos a llamar a Molaguero para que hable. Ahí está como viene esta situación, pero lo cierto es que, ¿qué va a hacer el Poder Judicial? ¿Va a seguir manteniendo a esta señora allí, atrapando los archivos? Porque a esta altura del partido, si la jueza ordena y no acata, porque en este caso me salgo. En este caso, Molaguero es una víctima directa. Claro. Por violaciones a los derechos humanos, entonces le tienen que dar la información y lo que está pidiendo. Y en mi caso, acabo de... envié un correo a la Institución Nacional de Derechos Humanos para solicitar una entrevista a la presidenta de la Institución de Derechos Humanos, la señora Fernández. Y ahora... tengo ya fecha de entrevista y allí voy a presentar un escrito, lo voy a hacer yo mismo, aduciendo que mi libertad de trabajo no se cumple por la Constitución de la República, porque ustedes saben que tengo la oportunidad de poder escribir un libro gracias a Modio, con quien me contactó en España, sobre un tema que ocurrió en Uruguay, que fue muy famoso, el gobierno de la calle Herrera, bueno, que tiene directa relación con España. Como han pasado tantos años, es bueno saber qué ocurrió en aquel momento. Sí, claro. Y alguna información tenemos, ¿no? De carpeta, de cómo fue. Ya hemos hablado con gente que participó directamente en este episodio, tanto miembros del MLN como militares, sí. Incluso hasta Aznar está en este negocio también. Sí. Cuando digo este negocio, digo en estos episodios de cómo se llegó a la paz con la ETA por parte del gobierno español.
pero hay carpetas en el archivo Castiglioni. Y es lo que necesito para completar la historia. Es decir, ¿para qué está el artículo de la Constitución del 8? Lo sacamos, ninguno de nosotros tiene derecho a la salud, al trabajo, a la libertad, lo sacamos porque si no puedo no puedo escribir un libro porque hay alguien que tiene hace 7 años apretado el archivo. ¿Y qué tiene que ver esto con la dictadura? ¿Qué información sensible puede tener lo que estoy pidiendo? Nada, un hecho que ocurrió hace 20 años, que fue ventilado, que incluso ocurrió un episodio donde murieron 2 personas. No entiendo, la verdad, cómo todavía el Poder Judicial sigue sosteniendo a esta señora allí en ese lugar, que involucrada directamente en los temas, ¿no? Porque sí, ella está arriba del expediente de ella guardándolo. Ahí está, porque llegó en el llamado primer vuelo 24 de julio de 1976. Y que está bien, porque acá en este caso yo le estoy pidiendo algo de la ETA, no le estoy pidiendo lo del vuelo del 24 de julio del 76 y la negociación que hicieron con Gavazo para ir determinada cantidad de años preso, que está en el último libro, al detalle de quiénes colaboraban, quiénes eran los que circulaban fácilmente por adentro, que se les dejaba sin vendas, sin nada, y después que hicieron el arreglo y que dijeron, bueno, van tantos años, usted va 2 años preso, usted 3, usted 4, usted 5, después le sacaron las vendas y circulaban sin ningún problema por el servicio allí en la avenida Boulevard Artigas, donde está hoy la institución de derechos humanos. Bueno, tengo la entrevista y presentaré eso, porque ya a esta altura del partido esto parece medio ridículo, ¿no? Pero lo que le pasa a Molaguero es más insólito, porque está vinculado directamente con las violaciones a los derechos humanos como establece la ley. No hay nada que impida que le den la información. A no ser que la interpretación de estas personas sea la violación de los derechos humanos a determinados sectores y que no tomen la violación de los derechos humanos, por ejemplo, a Molaguero. Porque como en el caso de Molaguero fue secuestrado por la izquierda, por un grupo terrorista alzado en armas, en democracia. Sí, pero Molaguero está como uno de los elementos de actos de terrorismo y fue graficado por los organismos internacionales. Es decir, que no hay vuelta tampoco por ahí. No, yo estoy de acuerdo, pero yo me acuerdo, vas a decir que es una locura lo que voy a decir ahora, pero cuando en el 85 se hace la restitución de los destituidos y las recomposiciones de carrera, hubo personas a las cuales yo conozco, que habían renunciado en lo que era la vieja UTE, donde en la parte de teléfonos, pero de la UTE, por persecución ideológica. Habían dejado firmada la carta, la presentaron, quedó en los archivos de la UTE, en los legajos personales, en donde esa persona decía, yo renuncio porque me han amenazado de muerte y amenazado de muerte a mis hijas, y saben los recorridos que hacen ellas en el interior de la República, departamento de Salto, en la ciudad de Salto. Ella era telefonista en Salto, y yo no puedo hacer los paros porque necesito comer. Tengo una familia muy numerosa, 6 hijas, casada pero con 6 hijas. Y estoy en contra de los paros, pero si no hago los paros me van a matar o me van a amenazar, y estas son las amenazas. Lo dejó escrito y lo firmó, y puso específicamente en ese año, o sea, en el año 74, 73, 74, no más de ahí, puso específicamente que era por persecución ideológica, porque ella ideológicamente no coincidía con los que la estaban hostigando, que eran Partido Comunista y MLN. Cuando se presenta en la ley, y esto es de risa, el primer dictamen que le dan en Antel, porque ya era Antel, era que no correspondía porque la ley abarcaba solo a la izquierda. Hace un pedido de reconsideración el que era el vicepresidente de aquella época en Antel, Miguel Vieites Romero, diciendo que era una locura, que las leyes son generales. Si es perseguida, y había puesto la frase específica de persecución ideológica que lo decía la ley, tenía que ser considerada. La tuvieron que recomponer. Es la única persona recompuesta, pero primero le dijeron que no. Bueno, siguen haciéndolo, ¿no? Ese es el tema. Es igual. Es idéntico. Venden humo ahora que se van a entrevistar con el ministro porque pasó un episodio que... Porque no salían en la tele. Seguro, venta de humo porque hace tiempo que no salen en la televisión y porque están buscando la reparación integral de la ONU. Claramente
es eso, para presentarse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que esta diga, pague el Estado uruguayo tanta plata y ahí tenemos que otro cheque más para poner sobre esto. Exacto. Yo creo que es una violación más al Estado de Derecho. Si una juez ha dictaminado determinada cosa, que se le entregue la información correspondiente a su caso personal, que una funcionaria, evidentemente de una categoría inferior, desacate la orden, yo creo que es muy grave. Lo que pasa es que aquí en el Uruguay el Estado de Derecho se viola tranquilamente y nadie se da por enterado. Me parece. Estoy de acuerdo. Acá siguen llegando mensajes del tema anterior. Sí, sí. Del tema Astori. Dice, buenas tardes. Haciendo memoria de lo que era el HDP de Astori, una jerarca del Ministerio de Economía afiliada al grupo de él tenía un prostíbulo en la Avenida Uruguay y Vázquez. Había que hacer plata con todo. Dice, abrazo grandes para todos, el señor Jorge. Voy a omitir el apellido. Y me acuerdo de ese caso. Sí. Me acuerdo de ese caso. Pero el gran tema de Molagueros es la inmoralidad en la cúspide. Y te ponen ahí arriba y tenés una tipa que es una funcionaria administrativa, jerárquicamente jefa de esa unidad, o gerenta de esa unidad, que tiene trancado todo. Es ella la que lo tiene trancado. Porque nosotros hemos hablado con algunos funcionarios en ese mostrador y te tratan distinto. Esta mujer ya te trata mal cuando te ve. Ya te mira a los ojos como que vos sos el enemigo. Y yo no soy enemigo de nadie, y no tengo por qué ser ni amigo de ella porque no la conozco ni me interesa. Pero es la realidad. Un juez te dice, den los papeles, y viene esta señora y te dice, no te los doy. Y yo no sé si no habrá que ir a la Suprema Corte de Justicia para que la jueza actúe. Yo no me animo a ir a la Suprema Corte porque ya estás cansado. Chacha en la cola por este tema. Bueno, ¿no? pero a ver, firmado por los 5 ministros, ¿no? Entonces, hay que buscar los mecanismos para poder llegar a la información, bueno, y en algún García, lado va a aparecer. El ministro García ahora hace poquito fue a la comisión de parlamentaria de creo que fue de la defensa, esa fue que fue específicamente, a reiterar que quiere que salga la libertad absoluta sobre los archivos. Y ahí salieron los representantes del frente a decir que era malo. Y yo siempre digo que la verdad no es mala. Y si son mentiras las que se dicen ahí, explíquenlas, porque son mentiras. Lo que yo creo que está haciendo la izquierda es quererse mostrar ante el mundo como que son los paladines de la justicia. Y los héroes. Y realmente yo no digo que no hubiera héroes, y no hubiera muchos que creyeran en la justicia, pero había un montón de desastrosos que lo único que hicieron fue abrir el pico. ¿Está bien? Y bueno, que lo asuman, y yo los respeto, porque bajo la tortura cualquiera habla, no tenés que hacerte el macho. Algunos hablaban sin... Pero el problema es ese, que a veces le decía, mire, vamos a negociar, y escribían 13 carillas solas, y de puño y letra, porque en los milicos no le daban ni la máquina. Ni la máquina. Remington. Algunos le dieron la máquina. Algunos le dieron la máquina, bueno. Y la usó bien, cuántas hojas. Se ve que tenían mala caligrafía, porque las que he visto yo tienen una caligrafía preciosa. Son legibles al día de hoy siendo fotocopia. Pero es real. Entonces, si quieren la verdad, muestren todo. La miseria humana está ahí. Ahí adentro de esos archivos está la miseria humana. Pero si uno la quiere leer, tiene derecho a verla. Si no quiere, no vaya. Pero estos tipos no quieren mostrársela a nadie que no sea de ellos. Porque a determinados escritores sí se la dieron. Por eso a vos te discriminan. A vos y a otros escritores más. No solo de ese lugar, de otro lado también, ¿no? Pero no me molesta. No molesta, pero te termina haciendo enojar. Porque, digo, micrófonos como estos, en donde uno dice lo que piensa.
Nosotros antes de entrar acá no sabemos ni de qué vamos a hablar, ¿no verdad? Ni acordamos. A veces decimos, bueno... Claro, pues a veces gente dice, ¿ustedes están de acuerdo antes, no? Que esta cosa, porque sale... No, esto es un tema sale, de boliche. Claro. Si un día ponemos una mesa y nos ponemos a tomar algo, claro, vamos a sería mejor, bueno. por lo menos. Sí, pues solo tomamos agua. Algo más está bueno, deberíamos hacerlo en la televisión con un mostrador y apoyado, claro. Y discutimos arriba del mostrador, seguro, que claro, sea, que es lo mejor, del otro. Que es lo mejor. Pero ¿qué es lo que hacemos? Esto nosotros lo hacemos como una charla de tipo amistosa. Y tenemos, ¿viste? Que a veces yo a veces digo, no, yo con eso no estoy de acuerdo. Sí, lo hacemos igual con no digo con cariño, lo hacemos con respeto. Nos marcamos ahí la Yo siempre digo que como el Uruguay no hay. Y a propósito, abusando de vuestra confianza y permiso, el doctor Álvaro Vero, que me ha mandado varias colaboraciones que yo he leído aquí acerca del tema de la salud, me envía lo siguiente: el Hospital del Cerro es de suma importancia para la zona, necesario, pero pronto tendrá problemas igual que los demás. Para comenzar, dice el doctor Vero, las direcciones no han sido concursadas y eso en la organización, se refiere a la organización del hospital, pesa y mucho. En reportaje a la señora ministro, doctora Karina Randon, en El País del 9/11/23, con referencia al Hospital del Cerro, dice: se nos ha ido la luz. En el estudio, pues estamos en transmisión. Bien, retornamos la luz. Con referencia al Hospital del Cerro, dice que no cuenta con la habilitación de su cartera. De todas formas, prosigue la señora ministro, la falta de esa condición no impide funcionar. Alegó además que muchas otras instituciones de salud no la tienen. No cuentan con la habilitación. Hay que reconocer que el sistema de salud tiene muchísimas instituciones, de las cuales hay muchas que no la tienen. Sí, la mayoría. Entonces, ¿para qué está la habilitación? Eso hay que preguntárselo al sistema de salud y a todos los gobiernos desde hace unos cuantos años hasta ahora, que no se han preocupado por apretarle las clavijas a todas esas instituciones que cobran el 94-96% de la recaudación por parte del FONASA y no hacen esos trámites. Y si quiere, después en el próximo programa nos ponemos a charlar porque esa la tengo clarita. Perfecto. Igual quiero decir algo que viene a colación de eso, de las instituciones, cómo hacen la joda, ¿no? Por ejemplo, Casa Galicia, antes de cerrar, había puesto al día las habilitaciones, las comerciales y la parte médica en un 90% de todas sus policlínicas, 90 y pico, y le quedaba la mitad de lo que es el principal sanatorio. Por eso Cipriani, cuando fue a visitarlo, cuando venía el remate, dijo: está impecable, está pronto para seguir trabajando. Y fue una de las que cerraron. Si yo te agarro a las otras, no resisten. Varias no resisten. Ahora, hay un proyecto de ley que presenta el Frente Amplio, que está recibiendo el apoyo de algunos legisladores del Partido Nacional, que es las salas VIP, que es importantísimo. Dice así, eso lo hemos... diputados del FA con apoyo nacionalista impulsan proyecto contra servicios VIP de mutualistas. Ahora sí, qué bien, el Frente se acordó. Vamos a hacerlo retrotraer un poquito. En la presentación de el presupuesto quinquenal del 2021, presupuesto nacional, el presidente manda, a través de sus ministros y todo, en el presupuesto, que esto se tenía que corregir. Y el lobby de las sociedades médicas lograron bloquear ese artículo en el presupuesto, con los legisladores, no con el presidente, que se los había mandado. Y se los había mandado a través de la cartera de salud pública que estaba el entonces ministro que precedió a al ministro Salinas, que quería corregir eso.
Entonces dice algo así el proyecto actual. Diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley que va contra los llamados servicios VIP que ofrecen varios prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y la oposición tendría apoyo político para sacarlo adelante. El diputado nacionalista Milton Corvo dijo al País que en principio está de acuerdo con la iniciativa y no se descartan apoyos desde otros partidos. El texto se presentó en un contexto en que las mutualistas advirtieron por la sostenibilidad del sistema al que definieron como tensionado. Cuando las mutualistas dicen eso es porque quieren más plata, ¿tá? Y no me rinden cuenta de la que gastan, porque la pagamos todos nosotros a través del FONASA. La problemática planteada en la exposición de motivos advierte sobre las mutualistas, entre las cuales están las con mayor cantidad de usuarios, que ofrecen mediante servicios asociados a pagos diferenciales prestaciones del catálogo del Plan Integral de Atención de Salud, el PIAS. ¿Qué están diciendo con esto? Que dicen que yo te voy a dar beneficios de algo que está en el Plan Integrado de Atención de Salud que te corresponden, que no me tenés que pagar, porque lo paga Papá Estado a través del PIAS. O sea, yo te voy a dar beneficios de esta naturaleza, pero si ya me correspondían, ¿por qué me lo vas a cobrar aparte? ¿Me lo estás cobrando 2 veces? ¿Que soy Gil? O sea, esto lo estoy bajando al léxico bien sencillo de Juan Pueblo porque da miedo. Dice que deben brindar sin costo a través de tasas moderadas como los tickets u órdenes, pero no te lo dan. O sea que están violando las leyes y te lo dan si les pagás aparte. Las prestaciones del PIAS, agregó el proyecto, y se nos va el tiempo, no pueden clasificarse en categorías según la capacidad de pago del usuario, porque ya están bajo la cobertura de la cuota salud, que el Fondo Nacional de Salud, el FONASA, transfiere por mes a las mutualistas por cada afiliado. Otra cosa que no se evitó. Exacto. Otra cosa que no Otro que tenía que haberle entrado el diente para corregir ese problema. Claro. Dejan a las mafias blancas, de túnicas blancas, y no son los maestros ni los niños escolares, seguir con esta joda. Si bien se aclara que no se deberían ofrecer mejores condiciones por un pago adicional, la prohibición no está regulada por ley, probablemente porque los legisladores que redactaron y aprobaron la ley 18.211 y las leyes siguientes sobre los derechos de los usuarios del servicio, no pensaron que se llegara a este extremo de discriminación entre los afiliados según su capacidad de pago. Porque yo puedo aceptar que al individuo vos le vendas un servicio mejor, porque el individuo no entra en el sistema del Fondo Nacional de Recursos, pero es imposible porque entramos todos. Si vos no te toca en la sociedad médica que estás, te vas a la pública, porque ahí es donde te va a tocar, pero te va a tocar lo mismo, porque son los mismos médicos, podemos discutir la atención, cómo te lo dan, si es lindo el edificio, si no es lindo, pero te corresponde igual. Dice así, la redacción, y escuchen esto, tomó como base el artículo 266 del primer borrador de la rendición de cuentas 2021 que incluyó el Ministerio de Salud Pública encabezado por Daniel Salinas. Ese artículo luego fue retirado. Y acá dice, el diputado Frente Amplista Luis Galo dijo que eso se hizo por el lobby de las mutualistas. Pero les aclaro, ese artículo fue retirado, pero el Frente tampoco lo pidió mantenerlo para votarlo en minoría. ¿Está claro, no? Porque vos decís, no, mirá, no lo retire, perderemos la votación. Sí, el lobby fue para todos los cuadros. Ah, eso no lo dijo el diputado Frente Amplista Luis Galo, no, el lobby fue complicado. Si no, vos déjalo, vino de allá, yo lo voto. No, pero si no van a estar los votos, ¿para qué lo vamos a poner? No, lo ponés porque lo quiero votar y te voy a dejar pegado cuando lo vote. Y así sigue, estamos en 58, pero el domingo hay elecciones en Argentina. Sí. Y bueno, es muy fácil ya... En nuestro país ya se pronunciaron por los ladrones. Sí, dijo. Pero en Argentina ya votaron a los ladrones, así que votaron a Cristina una vez, así que a lo pueden llevar al 60 o 70%. El Pepe creo que le echó la mala suerte. Sí. Le dijo que lo votaba con las dos manos a Massa. Yo no soy hincha de Milei, pero entre Milei y Massa estoy aterrado. Pero yo preferiría votar a Milei porque digo, el otro me va a robar, eso está claro. Este es loco, me parece, pero ya es otro problema. Bueno, nos tenemos que ir. El jueves podemos hablar. Nos tenemos que ir. Estimados, hasta el próximo jueves.